Muy buenas tardes a toda la de la audiencia de la Mesa Redonda. Oriente Medio y sus dilemas, ese es el título de nuestra Mesa Redonda en la tarde-noche de hoy. Es el Estado Islámico, Boko Haram en África, Irak, Siria, Libia, también Palestina, son temas que no dejan de ser titulares en la gran prensa a nivel internacional. Y hoy les pondremos el ojo analítico a estos temas y para ello, bueno, me acompaña la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular y analista de temas internacionales, Leonel Nodal Álvarez, periodista y analista de temas internacionales, y Ángel Dalmao Fernández, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional y es ex embajador de Cuba en Sudáfrica. Con ellos tres estaremos analizando el Medio Oriente, punto caliente en la política internacional. Pero antes vamos a nuestra habitual noticia del día. Presentarán en Cuba próximamente libro Raúl Castro, un hombre en revolución, de Nikolai Leonov. Después de varios años rescatando recuerdos, leyendo cientos de materiales y viajando de Moscú a La Habana y luego del Caribe al país más grande del mundo, quedó listo un libro imprescindible. Se trata de Raúl Castro, un hombre en revolución, de Nikolai Leonov, el amigo entrañable del presidente cubano, quien logró armar una de las obras que con más objetividad se ha acercado a la personalidad del estadista. Agencias de prensa de todo el mundo acaban de informar sobre la presentación en Moscú de este libro, que no solo aborda la vida personal del general de ejército, sino que constituye una valiosa compilación de los hechos que han marcado a la isla en las últimas décadas. Al lanzamiento asistió el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, quien resaltó la trayectoria de Raúl, que constituye, y cita, un paradigma al servicio íntegro y honrado a la patria y a su pueblo. Cuenta Leonov en su texto que en marzo de 1978, durante la celebración por el 20 aniversario del Segundo Frente Oriental, escuchó decir a Raúl: fuimos capaces de hacer la historia, pero hasta el presente hemos sido incapaces de escribirla. Con este libro, anuncia el autor desde sus primeras páginas, probaré llenar este vacío. Bueno, ya saben los lectores cubanos, próximamente podremos tener en nuestras manos un libro sobre la vida de nuestro general de ejército Raúl Castro Ruz y también sobre la historia de nuestro país. Esa es nuestra noticia del día. Vamos ya a los temas principales de nuestra mesa redonda en la tarde-noche de hoy. Naciones Unidas pide un alto el fuego inminente para el Yemen. El enviado especial de la ONU para ese país ha instado a las partes en conflicto a que cesen los enfrentamientos antes del inicio del Ramadán este jueves. Lo ha hecho en Ginebra, donde este martes han arrancado consultas indirectas entre los rebeldes hutíes y el gobierno del expresidente en el exilio, Abdurrabu Mansur Hadi, para intentar buscar una solución política al conflicto. Las partes coinciden en la necesidad de poner fin a casi 3 meses de sangrientos combates, pero por el momento no han llegado a ningún acuerdo. La propuesta de Naciones Unidas prevé que los enfrentamientos se suspendan durante un mes, incluidos los bombardeos llevados a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudí. Los rebeldes chiíes acusan a Riad de boicotear las negociaciones y al gobierno yemení de tratar de imponer su propia visión. El Yemen se encuentra sumido en el caos desde que los insurgentes tomaron el control de la capital. Su avance obligó al presidente Hadi a exiliarse en Arabia Saudí. Bueno, hemos decidido precisamente comenzar por Yemen porque es uno de los conflictos más calientes hoy por hoy en el mundo musulmán, en el mundo árabe, y es uno de los que menos le hemos dado, vamos a decir, análisis acá en nuestra mesa redonda. Por eso pienso, Leonel, que sería bueno comenzar también explicando un poco de qué se trata toda esta situación, toda esta crisis que vive hoy Yemen y bueno, y sus orígenes más recientes, por supuesto. Estamos hablando de este conflicto específicamente. Sí, tú te acordarás que cuando se iniciaron la llamada Primavera Árabe en 2011, Yemen fue uno de los países que también se vio involucrado en aquellos levantamientos populares, y durante semanas vimos en los noticieros de televisión enormes, grandes manifestaciones de la población que reclamaban un cambio de gobierno, un fin de aquel gobierno que existía en aquel país. En aquel momento el gobernante era Ali Abdullah Saleh, y es bueno retener el nombre porque él, Saleh, como lo simplifican quienes dan las noticias hoy de Yemen, había sido presidente y el jefe de Estado yemenita
durante muchísimos años, ya desde el año 90, cuando se produjo la unificación. Y si damos un paso atrás, tenemos que decir que en el año 90 es cuando se constituye este actual Estado de Yemen, mediante la unificación del norte, que era Estado independiente desde el 18, y el sur, que tenía su capital en Adén y que había sido proclamado República Popular o Democrática de Yemen desde el año 67. Entonces, y ese Adén, ese Yemen del Sur, había sido colonia británica, protectorado, en fin. Y no hay que olvidar tampoco la situación geográfica, para ponerlo un poco en claro. Yemen pues, es importante y está hoy en el medio de esta discusión, está envuelto en esta guerra, no por gusto, sino porque Yemen es un país estratégicamente clave en esta zona que bordea la península arábiga, por cuanto Yemen es la punta de la península arábiga que queda frente al Cuerno de África, uno de los estrechos por donde circula el petróleo, una gran parte del petróleo de esta zona. Y además de eso, no por gusto los ingleses estuvieron presentes allí hasta que no pudieron soportar las rebeliones populares que enfrentaron y que obligaron a Gran Bretaña a irse de ese territorio, a cederle la independencia. Eso dicho, ¿qué está pasando ahora? Bueno, esto que está pasando hoy es un poco un conflicto en el que se han mezclado elementos tribales, problemas cuando digo tribales son reclamaciones de poblaciones autóctonas que reclaman autonomía, control, respeto a su ejercicio sobre sus territorios. Estos son los llamados, esta comunidad que le llaman comunidad Huti, y que la identifican por su religiosidad, porque la asocian por ser, o sea, la identifican por ser practicante de una de las ramas del chiismo. Porque dentro de la religión musulmana hay dos grandes grupos, los chiitas y los sunitas, pero dentro de los chiitas hay varias subdivisiones, y esta es una de ellas. No me voy a extender en esto porque sería demasiado complicado. Lo cierto es que desde el año 2004 esta comunidad entró en conflicto con el gobierno central, en un conflicto por sus derechos territoriales, derechos de respeto a sus problemas culturales y problemas también económicos. Detrás de todo esto hay un basamento o una raíz económica y estratégica. El 2004 comienza una especie de guerra civil en esta zona, y ya hasta en 2009 el gobierno central, con sede en Saana, en el norte, inició una ofensiva para tratar de dominar y doblegar estas sublevaciones que estaban teniendo lugar allí. El conflicto tomó realmente mayor relevancia internacional cuando ingresa en él Arabia Saudita en el 2009, apoyando a alguna de las partes, al gobierno central. Y ya en diciembre de ese mismo año, a partir del 14 de diciembre específicamente, ingresa Estados Unidos en este conflicto también, bombardeando a algunos de estos grupos insurgentes. Tampoco debemos olvidar que desde que se ocurre el desmembramiento o la dispersión del movimiento terrorista Al-Qaeda, que había sido aliado de Estados Unidos en Afganistán y que después del 98 después del 91, después de la invasión, de 2003, cuando comienza la invasión norteamericana en Irak, ya entra en una abierta contradicción o supuesta abiertas contradicciones. Estados Unidos también está interviniendo en Yemen mediante bombardeos selectivos con drones y con su aviación en busca de supuestos refugios de unidades o de enclaves de Al-Qaeda que busca refugio en esta zona. Luego esto se volvió un gran... Yemen termina siendo un territorio, una tierra de nadie, una tierra donde hay todos los conflictos se van dando, se van sumando, y esto trae como consecuencia la situación actual, que llegó a su paroxismo cuando el gobierno central, que encabezaba este presidente Mansur, se va, huye a Riad, se ve prácticamente obligado a ir, y adquiere mayor relevancia el movimiento Ansarullah, del cual, un movimiento popular que lo que quiere decir Ansarullah,
que es uno de los protagonistas de estas reuniones de ahora de Ginebra. Están negociando, no iban a negociar, ya están allí y entre otras cosas están pidiendo claridad en los objetivos de estas negociaciones. ¿Qué se quiere? ¿A dónde se quiere llegar? Porque una tregua humanitaria efectivamente es muy necesaria. 9.000 muertos se contabilizan como resultado de los bombardeos que han tenido lugar en los últimos meses. Bueno, se dice incluso una noticia de última hora, de hoy mismo, que 31 personas murieron hoy en la ciudad de Adén mientras trataban de huir precisamente de estos bombardeos liderados por Arabia Saudita, bueno, en coalición árabe. Nosotros vamos a seguir hablando de Yemen, pero antes les propongo ver una geográfica para conocer un poco más sobre las características de este país. En el extremo suroccidental de la península arábiga, en el convulso Oriente Medio, entre Arabia Saudita y Omán, está situada la República de Yemen, con una extensión territorial superior al 500.000 de kilómetros cuadrados y 25 millones de habitantes que convierten al país en el más poblado de la península. Su capital, desde la unificación del norte y el sur en 1990, es Saná, urbe milenaria patrimonio de la humanidad por su atractiva arquitectura e impresionantes mezquitas. Las edificaciones de Saná, diseñadas bajo el principio de construcción vertical, le han ganado el sobrenombre de Manhattan del desierto. Otros atractivos son la gastronomía y las canciones tradicionales poéticas denominadas Al-Hina al-Sanaa. Al oeste de Yemen abundan las elevaciones con alturas que superan los 3.500 metros, mientras al oriente del país predominan las mesetas y desiertos. Los ríos son intermitentes y las precipitaciones muy escasas. Por lo general, las temperaturas suelen ser elevadas. Yemen es considerado un país pobre dependiente de la producción agrícola, el turismo y la ganadería ovina. Los últimos hallazgos de yacimientos petrolíferos han dado cierto impulso a la economía nacional. La población yemenita es mayoritariamente árabe y más del 95% practicante del Islam. Bueno, nos decía acá María Elena que muchas de esas edificaciones que veíamos tan hermosas han sido destruidas, pero yo quisiera conocer también otros elementos que explican un poco esta situación, esta crisis, porque en el Medio Oriente todo, bueno, como yo creo que en todos los conflictos a nivel internacional siempre hay que ir tanto a la historia, incluso a la historia bien pasada. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, mira, yo creo que la historia de Yemen está muy relacionada con la de lo que hoy conocemos como Arabia Saudita y Yemen, y tiene mucho que ver con la colonización y la conformación de los grupos, vamos a decirle, tribales y étnicos, porque realmente son tribus, no como las que conocemos de Gran Bretaña, pero sí con basamentos territoriales, familiares, que tienen mucho que ver con una tradición que para nosotros es desconocida. En Yemen hay dos grupos fundamentales de tribales que son los Bakil y los Hachet, que han sido los que han gobernado el país, mientras que los hutíes están en el norte, en las zonas más pobres, y que pertenecen a esa rama, que es una de las ramas que decía que mi amigo que me precedía. Pero ¿qué pasa con los hutíes? Que los hutíes ideológicamente son antiimperialistas y antisionistas. Este dato es muy interesante. Y ellos aspiran a esa cuota de poder, pero se teme que esa cuota de poder a la que ellos aspiran pues tenga mucho que ver con lo que es la revolución islámica iraní. Y por ahí entonces creo, Oliver, que hay un primer elemento a tener en cuenta. Saleh, tú te referías a una de las guerras, desarrolló 6 guerras contra los hutíes, 6. Y se tuvo una política no solo con respecto a los hutíes, sino contra los distintos grupos de separación. Ahora bien, ¿qué sucede cuando llega el famoso denominación de la primavera árabe? Realmente Saleh nunca ha reconocido que se fue del gobierno, y lo que se dio fue un periodo de transición, y hoy día no se reconoce el gobierno de Hadi, porque Hadi además dijo, no, yo no voy a seguir, y después desde Arabia Saudita dijo, sí, yo soy el que preside el gobierno. O sea, ahí hay algo un poco tumultuoso. Debo decir también que la represión hacia la población se mantuvo durante todo el tiempo. Ahora bien, desde el punto de vista de la relación con Arabia Saudita y el resto de las monarquías, hay que tener en cuenta que hay una relación histórica. Esa frontera de, creo que son 1.300 kilómetros o algo así, si no recuerdo mal, pues está más allá de la frontera, hay afinidades étnicas, tribales,
y mucha de la población que vive en Arabia Saudita es de origen yemení. O sea, estamos hablando de lazos de las monarquías con Yemen, que de todos es el país más pobre. Entonces no hay fronteras definidas. En el sur es donde se descubre el petróleo y entonces ahí comienza la agresión a Yemen. ¿Qué pasa? Es muy interesante. Yo leí un trabajo que comparaba, fíjate, Ucrania con Yemen. En Ucrania, Yanukovych enseguida dijeron Rusia lo estaba apoyando y los opositores vamos a hacer elecciones. Sin embargo, en Yemen no fue así. En Yemen no, las elecciones no deben haberse la doble elecciones. moral, el doble rasero. El doble rasero. Claro. Como allí trato de una manera y aquí trato de otra, porque no lo enfoco desde la contradicción que existe hoy de los poderes regionales y del factor iraní. Pero incluso desde el punto de vista mediático, Marilena, también, porque en Yemen estos son catalogados de terroristas y en Ucrania el calificativo es otro, totalmente eso diferente. que dices Son es muy interesante porque hasta Naciones Unidas, fíjate, reconoce el gobierno de Hadi, que yo no voy a profundizar en eso, pero debo decir que sí, que hubo un periodo de transición y que él renunció. Pero Naciones Unidas los reconoce a ellos y clasificaba a los hutíes como grupo terrorista. Entonces hay que buscar los vínculos, hay que buscar no solo en la propia península, y como tú decías, Leonel, muy bien, el paso de Bab al-Mandeb, que es la puerta, que es la parte más estrecha del Mar Rojo y la posición geoestratégica que tiene Yemen, pero esto se ha analizado a partir del vínculo que puede tener este movimiento con Irán, pero también hay otro referente, que ha sido el papel que han desarrollado las monarquías reaccionarias, por ejemplo, con los movimientos en Bahrein. Entonces se les da un carácter religioso. Son los grupos chiíes los que están tratando de desestabilizar esta región y entonces esa es la versión. ¿Puede haber o no apoyo iraní? No lo sé. Ellos dicen que no. Pero yo quiero terminar con algo para que se medite sobre esto. Yo leí hoy algo y cito que Yemen es el pantano estadounidense-israelí para liberarse de Al-Saud. O sea, algunos consideran que es una trampa estadounidense para que Arabia Saudita se debilite en Yemen y en la práctica las consecuencias que puede tener para Arabia Saudita son fuertes, sobre todo por la inestabilidad es una potencia regional, que puede crear al interior de este país. Bueno, muchas gracias, Marilena, por este análisis. Recordemos que ayer el gobierno de Chad confirmó la muerte de 27 personas, entre ellas 4 miembros del grupo Boko Haram, durante un doble atentado registrado en Yemen, un suceso que ocurrió cuando un grupo de hombres armados atacaron la comisaría central y una escuela de reclutamiento policial en la capital de Chad. Un ataque, decíamos, que ha sido atribuido al grupo terrorista Boko Haram. Bueno, y si vamos a hablar de violencia, si vamos a hablar de terrorismo en el mundo musulmán, hay que hablar también de Boko Haram, no solamente del Estado Islámico, sino también de Boko Haram, que bueno, bastante daño está haciendo en esta parte de África. Y quisiera, Dalmau, hablar un poco sobre los orígenes de Boko Haram, qué impacto político está teniendo en esa región, qué vínculo tiene con el extremismo islámico, o sea, cómo se explica en ese sentido. Está bien. Bueno, este grupo que hemos comenzado a ver mucho más en los medios de prensa en los últimos años, precisamente por la capacidad que adquirió, ¿no? Algunas fuentes indican que las primeras ideas de este tipo de grupos islámicos surgieron a finales de la década del 90. Pero realmente se reporta ya como bien configurado, digamos, en el 2002 por ahí. 2002, el 2003 comienza a actuar y con el origen
más o menos siguiente, con líderes islámicos que, en primer lugar, a la luz de todo lo que estaba ocurriendo en el Medio Oriente y en otras partes del mundo, dicen, bueno, la influencia de Al-Qaeda, etcétera, y son líderes del norte del país, del norte de Nigeria, un área más musulmana, digamos, desde el punto de vista étnico, Hausa. En Nigeria hablamos de Hausas y de Fulanis, sobre todo, pero Hausa, aunque esto nunca es homogéneo. Y surgen con una idea de tratar de lograr, en primer lugar, en su parte de Nigeria, una especie de Estado Islámico. Porque ahora, de hecho son aliados, sí, se han declarado aliados. El asunto es que nosotros escuchamos hablar con más fuerza del Estado Islámico a partir de lo que comenzó a ocurrir en Irak con el califato. Pero lo del un Estado Islámico es una idea de siempre, ¿no? De los musulmanes, que no había adquirido esa fuerza. Y primero se lo proponen allí inicialmente, pero eso por supuesto no prosperaba. Y la intención o los objetivos no eran necesariamente violentos. Eran, bueno, tenemos que lograr un día un Estado, un mini Estado donde impere la ley de la Sharia, es decir, la ley sagrada islámica, que muchas veces en el mundo se nos da a conocer como con ejemplos de alguien cortándole las manos, la cabeza, etcétera. La ley es mucho más que eso, ¿no? Y no siempre tan graves, pues, desde el punto de vista religioso y social, claro. Y ese grupo fue en la misma medida, es decir, estamos hablando de una parte de Nigeria de las menos desarrolladas, abandonadas, que sé yo, que un gobierno central que apenas se ocupaba, con un presidente no musulmán, sino islámico, y eso comenzó. Entonces comenzaron a recibir ayuda no solamente interna de algunas élites, sino desde el exterior. Comenzaron a recibir apoyo financiero, etcétera, y junto con el apoyo financiero, es decir, la mayor propagación del Islam como tal, que se fue tergiversando de la misma manera que se ha tergiversado en otras partes del mundo, como un Islam que se nos da a veces como algo únicamente violento, y que no es el caso, son grupos dentro de las muchas facciones que hay, y en la misma medida en que las fuerzas gubernamentales comenzaron a oponerlas, a enfrentarlas, ese grupo de Boko Haram se fue transformando también. Y llegó un momento en que el líder que había creado aquello salió, etcétera, y los nuevos adquirieron, llegaron a la dirigencia de Boko Haram con una idea mucho más radical en ese sentido. Y de ahí comenzamos a ver todo eso. Primero, del discurso religioso y eso, comenzaron a hacer acciones que primero eran contra fuerzas gubernamentales y después fue a iglesias cristianas, a hospitales, etcétera. Y más, es decir, de fecha más cercana, que todo el mundo en el universo se enteró, el secuestro de casi 300 muchachas. Ahora, si servirá este conflicto, servirá Boko Haram como grupo terrorista, por ejemplo, para la injerencia extranjera, tendrá algún, vamos a decir, algún valor, será algún pretexto para las grandes potencias occidentales, dígase Europa, Estados Unidos, para ingresar en ese territorio que es rico también. Sí, la realidad es que ahora hay desde reciente hay un nuevo gobierno en Nigeria con un presidente musulmán. El presidente anterior o el gobierno anterior en un momento dado acusó públicamente a Estados Unidos de no estar haciendo suficiente para ayudarlos a terminar a eliminar o a reducir a Boko Haram. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la lectura que yo le he dado a eso es que mientras por un lado Estados Unidos y Europa y otros condenan a esta organización, en la práctica nunca parecen tener la intención definitiva de eliminarlos.
¿Con qué fines? Yo pienso que el fin siempre ha sido el de tratar, independientemente de que sean gobiernos aliados en un momento dado, la opción última es fragmentar gobiernos. La opción de divide y vencerás, ocurra lo que ocurra, como en los casos de Libia, de Irak, como han intentado en Siria. Y eso en buena medida es lo que ha estado ocurriendo ¿qué ocurre ahora? La Unión Africana se propone algo más, pero no sabremos hasta dónde podrán avanzar. Bueno, fíjense que estamos haciendo una especie de recorrido por los principales conflictos, los puntos más calientes del mundo musulmán, o sea, del Medio Oriente y del norte de África. Hablamos, bueno, de Yemen, ahí lo conectamos con el tema de Boko Haram, y si hablamos de África, si hablamos de los árabes, si hablamos del mundo también musulmán, hay que ver, María Elena, Libia. Libia, creo que se puede decir con todas las letras, el desastre de Libia, que es un punto no solamente caliente por la presencia del Estado Islámico, sino por toda la crisis migratoria que se ha desatado y que Europa lo ha asumido de una forma, yo creo que bastante, vamos a decir, violenta también, ¿no? Mira, Libia, hoy me decía alguien que dicen los juristas que los estados fallidos no existen, y es cierto, porque si es fallido ya no es estado, por supuesto. Resumido, en Libia hay dos gobiernos. Uno en Tobruk y el otro por acá en la capital. Entonces están encontrados. Cada uno, unos los apoyan los occidentales y los otros los apoyan las monarquías reaccionarias. Pero a la vez están los grupos islamistas que entran más o menos fronteras con Egipto, y por debajo están otros terroristas, los terroristas. Entonces, cuando tú vas al Estado, ¿cómo tú quieres que...? Yo trataba de hacer un esquema y dije, bueno, no lo voy a hacer, voy a decir esto. Porque estamos hablando de sectores enfrentados, los islamistas en Trípoli, bueno, pues en guerra con los otros, ya entraron los otros grupos islámicos, entraron los terroristas, ¿y quién controla aquello? Hay conversaciones, son muy importantes, hay conversaciones, se está hablando de que no hay una intervención militar, pero es que no hace falta, porque simplemente es un desorden total lo que hay en Libia. Pero lo más triste es que la esperanza muere en el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que existían pactos entre Libia, Argelia, Marruecos, si no recuerdo mal, con la Unión Europea, en toda esta cosa mediterránea, para controlar las migraciones, Europa tiene una política selectiva y de externacionalización de la migración que no es nueva. Yo recuerdo 2004-2005, cuando los sucesos en Ceuta y Melilla, que fue lo mismo. Entonces está Frontex, toda una serie de mecanismos para llevar el problema migratorio hacia afuera. ¿Qué pasa? Que Libia era uno de los que más controlaba la migración. Le daba trabajo a los migrantes, pero también los recluía allí, porque a Libia, el gobierno de Gaddafi, tenía un acuerdo con Italia y después pidió más dinero para que les regresaran a muchos de los migrantes que trataban de llegar a Europa, que por cierto, eso no era legal. Pero ¿qué pasa, Oliver? No es solo Libia, estamos hablando de Nigeria, estamos hablando de Al-Qaeda en todo el Sahel, estamos hablando de Yemen, después vamos a hablar de Siria. Los que más piden refugio en Europa son los libios y los sirios. Pero ¿qué sucede? Ellos, pero no es que pidan, es que no llegan. Y entonces Italia trató en un momento, en el año 2013, cuando el desastre que hubo, de tomar determinadas medidas, pero Italia no tiene fuerza por sí sola. Y entonces la magnánima Unión Europea, visto esto de un problema de seguridad y no como un problema humanitario, porque esto es lo primero que quiero decir, pues entonces ha tomado una serie de medidas que realmente, cuando usted la lee, aunque pueda dar una sola cifra, aunque tenía más, en el año 2004 el ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, le pidió a la Unión Europea que recibiera a 130.000 refugiados sirios, y Europa solo aceptó a 36.000. Y estamos hablando de un país que tiene casi 4 millones de refugiados en la zona. Entonces, bueno, no son tan magnánimos que simplemente no se lo dieron. Ellos hablan de refugiados mixtos. Pero además la responsabilidad, porque la situación en Libia fue creada precisamente con la responsabilidad europea, igual Siria. Iba a llegar allí. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las causas de la migración forzada en este caso? Porque decimos, no, los subsaharianos. Es verdad que los subsaharianos tratan de ir hacia Europa, como tratan de ir los latinoamericanos, los asiáticos. Pero la migración intraafricana es más que la que sube. Pero la situación de Libia es creada desde fuera. La situación de Siria es creada desde fuera.
y a Boko Haram también lo apoyan desde fuera. Y bueno, Yemen lo mismo. Entonces después ellos no los pueden recibir. Parece que ellos no programaron muy bien esto. Pero yo quiero referirme a los 10 puntos. No me voy a referir a los 10, por supuesto, por un problema de tiempo. La solución que le ha dado la Unión Europea, que está además pidiendo utilizar la fuerza para detener la migración. En principio, ellos plantearon patrullaje marítimo para controlar el área. Lo más interesante y lo más terrible tal vez es el esfuerzo para capturar y destruir las embarcaciones usadas por los traficantes de personas. No me importan las personas. Voy a acabar con los barcos que casi siempre son de pesca, entonces van a crear unas comisiones para ver dónde están los traficantes, dónde es la migración, cuáles son las rutas, porque además en esa ruta también entonces hay tráfico de armas. Es botar el sofá, como decimos nosotros los cubanos, es botar el sofá. Efectivamente, porque nadie ve, en este caso, porque eso lo toman como fue lo que utilizaron frente a Somalia con la piratería. Entonces, el problema es, Oliver, que no entren. Y no quiero que entren. Y esta es la medida que tomo. Pero al interior es muy interesante esto, ellos van a considerar opciones para mecanismos de emergencia para reubicar a los migrantes, pero sobre todo los van a deportar, porque entonces en estos flujos ellos no saben quiénes son refugiados, pero además el Estado Islámico está diciendo que lo va a utilizar esos flujos para mandar entonces creyentes hacia allá, fanáticos a que hagan. Entonces, en todo este desastre, el que paga es el que ha sido golpeado, que es el migrante, porque por último, no puedo dejarlo de decir, se estima que esta situación terrible, que da vergüenza, porque además no hay un apoyo masivo a esos migrantes, le da a las mafias y a los traficantes más de 34 billones. Yo dije mucho, después dije no, porque no solo es transportarlo, sino después los centros y cómo lo hago y el negocio y los privados. En definitiva, se está convirtiendo en un negocio la muerte de miles, porque no quise dar la cifra, de personas que están quedando en el váter. Siempre lo ha sido, pero bueno, muchas gracias, doctora, por su análisis. Ecuador enfrenta las maniobras de la oligarquía y los medios reaccionarios. La revolución bolivariana de Venezuela combate la especulación, el desabastecimiento provocado y los planes agresivos de la oposición golpista y el imperio. En Argentina y Brasil sus gobiernos también lidian con componendas políticas mediáticas y judiciales. Intentos desestabilizadores en América Latina. Tema de la mesa redonda de este jueves a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Importante victoria de las fuerzas kurdas frente a los yihadistas en Siria. Las unidades de protección del pueblo tienen el control total de la localidad de Tel Abyad fronteriza con Turquía desde hace más de un año en poder del grupo Estado Islámico. Lo ha confirmado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos tras el anuncio hecho por los milicianos kurdos sirios. Estos limpian ahora los explosivos dejados en la zona por los extremistas. Tel Abyad se encuentra al norte de la provincia de Raqqa, bastión del grupo Estado Islámico. Los yihadistas la utilizaban como vía para traer suministros desde Turquía. Este martes, unos 3.000 refugiados sirios han cruzado la frontera por el paso de Akkakale, huyendo de los intensos combates. Se calcula que más de 16.000 sirios han huido en las últimas 2 semanas a Turquía, que acoge a 1.800.000 refugiados del país vecino. El avance del Estado Islámico en Siria e Irak y la autoproclamación de su califato en estos países está provocando millones de desplazados internos en ambas regiones. El último informe de Médicos Sin Fronteras sobre Irak al respecto es devastador. Habla de 3 millones de desplazados pertenecientes sobre todo a las minorías étnicas y religiosas del país. El informe de Médicos Sin Fronteras habla de la peor crisis humanitaria en décadas que está afectando sobre todo a varias zonas del centro y norte del país. En concreto, las zonas más afectadas son Anbar, Nínive, Saladino, Kirkuk y Diyala.
Los refugiados están llegando hasta las denominadas zonas grises, zonas que no se encuentran bajo el control de ninguna de las partes y donde esta ONG denuncia la falta de atención humanitaria. El Señor nos bendijo con mi hija pequeña el pasado mes de diciembre y al principio unas buenas personas nos acogieron en su casa durante varios días, pero ahora estamos viviendo en este contenedor y el calor es insoportable, especialmente cuando no hay electricidad. Y mientras el drama de los refugiados iraquíes continúa, el avance del Estado Islámico se ha tomado en las últimas semanas ciudades tan importantes como Ramadi, en la región de Al-Anbar, y las ONGs internacionales alarman del peligro de la escalada de violencia en la zona. Nuevos ataques en ciudades muy densamente pobladas provocarían aún más desplazados internos en el país, agravando la crisis humanitaria. Y estos reportajes de alguna manera nos conectan de lo que hablaba la doctora María Elena con lo que vamos a hablar ahora con Leonel. Es decir, la doctora hablaba sobre el tema de los refugiados, hablaba sobre la migración también, y lo que está en el trasfondo de este asunto, en alguna medida, es el avance del Estado Islámico, Leonel. O sea, hay una ofensiva contra el Estado Islámico que no ha dado resultado, y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando con esta ofensiva norteamericana? ¿Qué está pasando con el Estado Islámico que ha podido avanzar tanto? Bueno, mira, en primer lugar yo quisiera por lo menos puntualizar un punto de vista muy personal. Me parece que lo primero que deberíamos poder detestar, repudiar, dejar a un lado es la denominación de Estado Islámico para este movimiento terrorista. Ellos no, es que esta es una evolución del nombre. Al-Qaeda nunca lo tradujimos. Boko Haram nadie lo traduce. Y este nombre de Estado Islámico no es así. Este es el Estado Islámico de Siria, Irak, que en inglés era el ISIS, que como casi siempre lo nombran en una buena parte la prensa inglesa. O el Daesh, como lo llaman los árabes. Y nosotros deberíamos haberlo seguido nombrando Daesh, pero interesadamente la prensa occidental le da el nombre de Estado Islámico. ¿Tú sabes por qué? Porque a la larga esto va sembrando lo que necesitan las potencias occidentales, lo que necesita Estados Unidos para eternizar esta guerra. Esta guerra Estados Unidos no la quiere ganar. Yo te diría personalmente que Estados Unidos no la quiere ganar. Y en esto te voy a citar a alguien que coincide conmigo, que lo ha citado hace poco la BBC, un estudioso del conflicto de uno de los más reconocidos centros de investigación de Gran Bretaña, del centro Killian. Charlie Winter le ha dicho a la BBC: la estrategia de Estados Unidos y de sus aliados en la guerra contra el terrorismo y en la guerra contra este llamado Estado Islámico, que no hay tal Estado, porque ellos en definitiva se autodenominan Estado, pero son un grupo armado, son un movimiento, son un ejército destructivo. Eso que se llama Estado Islámico no es más que una fuerza armada que viene destruyendo y ocupando territorios con un supuesto fin de establecerse como un califato. Eso hay que ver, porque a fin de cuentas no están gobernando, ellos están sobre todo haciendo la guerra. Pero bueno, dice este señor, la estrategia de Estados Unidos y su aliado es inexistente. ¿Por qué? Bueno, llevan un año, ahora mismo se está cumpliendo, en agosto se cumplirá un año de la decisión de los Estados Unidos de comenzar a bombardear las posiciones de este grupo terrorista. ¿Y qué resultado tienen? Bueno, prácticamente ninguno. Han acometido más de 4.000 operaciones aéreas. Se están gastando cientos de millones de dólares. ¿Quién se está beneficiando de esto? En Estados Unidos, la industria proveedora de armamento de los Estados Unidos. ¿Quién se está beneficiando del estado de guerra existente en Irak, en Siria, de este reciente involucramiento de Arabia Saudita, que generalmente se caracterizó por su posición ajena? ¿Quién? Los proveedores de armas, 80.000 millones de dólares en contratos con Arabia Saudita el año pasado, 10.000 millones con los Emiratos Árabes Unidos, 2.000 millones con Jordania, miles de millones, más de 100.000 millones de dólares en contratos
en ventas de armamento. Hay que destruir, hay que gastar los armamentos que se están produciendo para que esa industria siga generando. Todo este estado de guerra en el que están involucrados ya prácticamente todos los países de la región. En esta guerra que desata este grupo terrorista contra el gobierno central de Irak, que tenía el apoyo del gobierno de Estados Unidos, y que este grupo supuestamente sunita, en oposición al gobierno mayoritariamente chiita, en un estado donde la mayoría de la gente es chiita y donde se hacen votaciones y se elige un parlamento, era lógico que hubiera un gobierno chiita. Luego Estados Unidos tenía que apoyar aquello y lo que tenía era que inducir a que hubiera un respeto a las minorías kurdas y a la minoría sunita. Sin embargo, de repente Estados Unidos, cuando se retira de Irak, deja expuestos a un pequeño grupo armado la ocupación de su armamento, de sus vehículos, y de repente este grupo armado se repunta como un formidable movimiento de oposición al gobierno. Se apropian hace un año de la ciudad de Mosul, ahí se roban $500 millones de un paletazo, después ocupan los pozos petroleros en el norte, en la zona kurda. Y Estados Unidos, un poco que como que si no supiera lo que estaba pasando era lo que podía pasar. Y Estados Unidos, la potencia, y han involucrado en esta guerra que tenía como objetivo, sobre todo, destruir al gobierno de Bashar al-Assad. Hace 4 años que están tratando de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, a todos los países de la región. Arabia Saudita, Qatar, Jordania, Turquía. Es decir, ¿quién se está beneficiando? ¿Estados Unidos quiere que esta guerra termine? ¿O Estados Unidos y a la industria y al establishment norteamericano le interesa que esta guerra pueda durar 15 o 20 años más? Bueno, una guerra, para terminar, sí, perdóname, que tiene como fin, sobre todo, tratar de destruir lo que ahorita estuvo rozando María Elena, quizás lo toque ahorita, cuando le toque su turno, frenar o sentar un límite a la influencia de Irán en la región y sobre todo cortarle las vías a Rusia. Bueno, no, entonces, ese ya es el plano geoestratégico. Ya estos datos que usted daba de cómo ha aumentado el gasto armamentista en la región, hay institutos que dicen que el año pasado llegó a 200.000 millones, bueno, que es la región donde más se está gastando, y que esto tiene que ver, según algunos analistas, como que ahora que Obama recortó los gastos en defensa, le está dando entonces a la industria armamentista las ventas por este lado. Bueno, muchas gracias, Leonel, por este análisis. Este viernes a las 7 pasado meridiano, la burocracia sobre la mesa. Una consecuencia indeseada del control, una fatalidad cubana o un mal endémico del socialismo. Periodistas y académicos tratarán de encontrar respuestas poniendo la burocracia sobre la mesa este viernes a las 7 pasado meridiano por Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. Acompáñenos. Bueno, y siempre que hablamos del Medio Oriente, siempre que hablamos del mundo árabe, del mundo musulmán, y hay que tratar el tema del conflicto Israel-Palestino. Hay algunos que dicen que el conflicto árabe-israelí, pero bueno, en este caso vamos a centrarnos en las últimas noticias, Armado, que se relacionan con el caso de Israel y de Palestina. Un informe de la ONU que ha denunciado los crímenes cometidos ahí por Israel. Israel ha tenido una respuesta bastante violenta, vamos a decir. ¿Cómo ve usted todo esto que se ha creado en los últimos días? Sí, yo le estaba dando un vistazo a ambas cosas. Y realmente uno lee aquí lo siguiente, antes de lo que... Si estamos ante un informe más del Consejo de Derechos Humanos, en este caso, así la Comisión de Investigación sobre lo que ocurrió en Gaza en el último verano, aquellos crímenes de nuevo. Y el gobierno de Israel, sabiendo que este informe prácticamente se va a aprobar, en el cual se les critica por lo que se hicieron, etcétera, se trata de adelantar y saca un informe, el gobierno de Israel, larguísimo, y yo leo lo siguiente. Una de las conclusiones del informe del gobierno de Israel es el siguiente, dice que el informe de la comisión del Consejo
de la ONU, está escrito de antemano para ensuciar el nombre de Israel. Es decir, ese es el colmo del cinismo político. Es decir, en esa historia, Israel desde el 47, pero digamos incluso no tan allá, desde el año 67, de la guerra aquella, para acá, y el tema de Palestina, el tema de Palestina es el que más veces ha suscitado la aprobación de resoluciones, de condena a alguien. Yo leía por ahí un dato que decía, en un periodo X, y sobre todo en los últimos tiempos, el 46% de las resoluciones de condena a un país por cometer crímenes en el mundo ha sido contra Israel. Pero al mismo tiempo, Israel es el país del mundo que más veces ha ignorado e ignora las resoluciones de Naciones Unidas. Es decir, es una historia muy simple. Cientos de resoluciones, ninguna de ellas invocando el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué el capítulo 7? Porque es el que del Consejo de Seguridad, o sea, que es el que permitiría al Consejo de Seguridad de aplicar sanciones. Eso nunca lo han permitido los norteamericanos, o sea, Estados Unidos, en muchas ocasiones con Francia y Gran Bretaña apoyándolos, y si no ellos solos. Es decir, este es un caso tremendo. Yo tenía por aquí el dato siguiente de resoluciones de este mismo Consejo de Seguridad. De casi 80 resoluciones, salvo una en la que se les condena o se les critica a ambos, el resto ha sido solamente condenando a Israel. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que el propio informe de las Naciones Unidas califica de la guerra que tuvo lugar en el verano entre el gobierno de Israel y Hamas. ¿De qué guerra? ¿De qué guerra estamos hablando? En una franjita así. Yo, antes de terminar, para no decir, nunca se me olvida una de esas ocasiones, de las tantas en que Israel ha cometido estos crímenes en Gaza. Yo estaba embajador en Egipto y de pronto comienzan aquellos bombardeos terribles, digamos años 2007, 2008 por allá, y en Gaza vivía un grupo de familias cubanas, sobre todo cubanas casadas con palestinos. Nosotros nos comunicábamos con ellos desde el Cairo diariamente, y con indicaciones de Cuba la intención era sacarlas de allí, a ver cómo las traíamos. Y eso fue una de las experiencias más tremendas que nosotros tuvimos. Eso ha ocurrido 1, 10, 100 veces y seguirá ocurriendo porque Israel se opone con ese cinismo y porque tiene el apoyo de las principales potencias de Occidente. Esa es la realidad. Bueno, María Elena, hemos hablado de muchos conflictos, desde Boko Haram, Estado Islámico, Libia, Siria, Irak, Palestina también, que sin embargo es una misma región, es un mundo, es el mismo mundo musulmán. Y quizás podríamos terminar haciendo un balance, cuáles son los puntos de contacto, qué es lo que está detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esto, ¿no? Bueno, si ponemos el mapa, vamos a ver que esa región islámica coincide con lo que Bush, ahorita va a aparecer el mapa, hablaba del Gran Medio Oriente ampliado y de la zona, todo lo que esté en verde, de mayores recursos, vamos a decir así, desde el punto de vista mineral, petrolero y sobre todo entradas hacia el este de Asia, donde está China, donde hay un crecimiento económico tremendo y donde hasta la caída del campo socialista, en Mbuyekabun Dabadi, autor africano del Congo, anterior Zaire, planteaba que era el cuarto mundo, pero además era una región donde Estados Unidos, sobre todo allá, los TAN, Afganistán, prácticamente no había podido entrar. Por eso todo esto, cuando tú ves desde el punto de vista teórico, el choque de civilizaciones, toda la teoría está de Estados Unidos, pues también va a coincidir así. No es que los islámicos sean violentos, es que son los que más muertos están poniendo además. Es que los intereses de fuera, y no voy a seguir hablando acá de la importancia geoestratégica de Medio Oriente, porque lo he dicho muchas veces, pues lleva, y decía, ¿cómo lo voy a decir en tan poco tiempo? Porque para que sepan, Oliver me empieza a contar. Es una zona, es la zona de mayor inestabilidad
del mundo. Y hay una coincidencia de niveles socioeconómicos bajos, le hace Boko Haram en Nigeria, la zona de Borno posiblemente la más pobre, poderes laicos en el Medio Oriente, dígase Siria, dígase anteriormente Irak, recursos, terrorismo con base islámica alimentado desde fuera y desde dentro, y guerras. Todo esto, triangulaciones por el poder, y yo agrupaba en dos grupos, desde el punto que esto tiene que ver con las triangulaciones y la recomposición a nivel mundial. Estados Unidos, Unión Europea, y en la región de Medio Oriente, Turquía, Israel, Arabia Saudita, Egipto. Hay una recomposición donde Turquía va cada vez a tener un mayor protagonismo. Esto frente a Rusia, China y una eventual alianza o fortalecimiento de la alianza con Irán, que entonces ya esto nos llevaría al plano internacional, y entonces la necesidad, aunque llegue a un acuerdo con Irán, de debilitar a sus aliados. Léase, ese gobierno chiita en Irak, Siria, Hezbollah, y entonces fortalezco, aunque estoy firmando con Irán, estoy fortaleciendo a Israel, y por supuesto los palestinos también tienen que estar en esto, porque en la medida, y voy a terminar, cierro con esto, que debilite a Siria, a Hezbollah, a Irak, y llegue a un arreglo con Irán, aunque Irán entonces se fortalecerá relativamente, el problema palestino será mayor, porque los que más lo han apoyado, pues no lo apoyarán. Una región demasiado compleja, por eso hemos hecho tantas mesas redondas sobre ese tema, y seguiremos haciendo muchas mesas redondas sobre este tema. Muchas gracias a mis tres panelistas por haberme acompañado en la tarde-noche de hoy. Nos vamos con nuestras imágenes del día, que más bien es nuestro video del día. Nos vamos a despedir así de la serie Soy Santiago, la pregonera. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Santiago es la ciudad que necesita usted. Santiago de Cuba. Yo me llamo Berta Echavarría Heredia y yo voy, arranco mis raíces, preparo mi medicina, la envaso y la vengo a vender. Para parásitos, las próstatas del hombre, la vagina de la mujer, corazón, los pulmones, catarro, sinusitis. Eso es para todo. Eso es una medicina general. Medicina para el mundo entero. Siempre me gustó cantar, porque yo fui muy sobresaliente. Yo curo tu enfermedad, lo que natura nos da. Lo que natura nos da, como el canto del sinsonte, yo vengo de allá del monte, yo la vendo en la calle, porque quise estar en la calle. Yo no quiero que me pongan ningún departamento, pero ven a comprar, déjame hablarte en voz redonda. Si el hombre de Santiago trabaja como trabajaban mis abuelos, Santiago será Santiago. Mientras que el hombre, uno vendiendo periódicos, el otro vendiendo revistas, el otro vende suelos de zapatos, el otro vende hilo, otro agujita, nadie va al campo. El santiaguero es muy querendón de todas las cosas. A veces repugna. Vamos, a curarse, a curarse. Porque a veces habemos personas empalagosas. Pero el santiaguero es bueno. Tú tienes un boniato. Y yo tengo hambre. Llegué a tu casa y tú partiste un pedacito del boniato y me lo diste. Es Santiago. Eso se llama Santiago. Me atrevo a hacer majadera, ando con majadería. Yo me atrevo en 15 días, caminar el mundo entero. Me atrevo yo sin dinero, comer en una cantina. Yo vendo la medicina para curar mi pueblo entero.
muchachos ven, muchachos. Muchachos ven, ven. Oye Mariana, oye Mariana.